Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y precioso nombre. Señor, ante todo, agradecerte por otro sábado más que nos regalas, Señor. Gracias por estar aquí todos reunidos, todos juntos de nuevo. Tanto por los que tenemos aquí cerca, Señor, y podemos ver, como todos aquellos que están en el otro lado del hilo, en Internet. Señor, está con el corazón de todos aquellos que están viniendo hacia aquí para que lleguen sanos. Y bendice, Señor, esta escuela sabática para que sea de construcción, sea edificante para todos nosotros. Ayúdanos a dar y a recibir con el corazón abierto. Te lo pedimos todo esto en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas. Amén. Bueno, feliz sábado a todos, bienvenidos. He elegido un himno alegre. Supongo que os ha transmitido ese poder, ¿no?, de las promesas. Y porque la verdad es que la lección de esta semana es dura. Es dura y creo que debemos verlo también con esa perspectiva, la de las promesas de Dios que nunca fallan. El versículo para memorizar dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen, y fueron creadas. Este versículo nos prepara para lo que ha de venir durante toda la semana, que es la maldición de Job de ese día de su nacimiento, ¿no? Tenemos que recordar, pues, que el Señor está en el control y que, mirando a la creación, como aquí nos indica, podemos tener ese punto de objetividad y de salir un poco de nosotros mismos y ver cómo Él ha estado dominando y controlando el mundo desde el principio, ¿no? Y eso puede hacer también que nos dé paz y nos ayude a afrontar, pues, todo lo que tenemos que afrontar de una manera más templada y más objetiva. En la lección del sábado nos habla de que Job no tenía conciencia de ese conflicto cósmico que estaba dándose y que él sufría y no sabía exactamente por qué. Todo lo que él vivía, dice, era que vivía tranquilo cuando de repente una calamidad tras otra, una tragedia tras otra,
cayeron sobre él y luego este hombre, el más grande de todos los orientales, como dice Job en Job 1:3, quedó reducido a lamentos y duelo sobre un montón de cenizas. No sé si os sentís identificados en alguna situación de vuestra vida, de nuestra vida, de cómo hay veces que parece ser que todo está como preparado para que te la pegues una y otra y otra y otra, ¿no? Tenemos que entender que cuando nosotros bajamos la cabeza, cuando tenemos un momento de tristeza, un momento de que parece que tiramos la toalla, entonces es cuando se crea un campo de cultivo para que Satanás siga metiendo cizaña y susurrando a tu oído cosas que tú quizás habías olvidado o habías dejado atrás y te las vuelve a recordar, te vuelve a decir, pero tú eres así, no ves que no puedes cambiar, no ves que vas a tocar fondo y de esta no vas a salir. Y cuando tú lo crees, entonces das pie a otro susurro, ¿no? Y es cuando algunas veces pues tocamos fondo y en muchas ocasiones ese fondo que tocamos pues sirve para volver a nacer. Y si recordamos cómo el postrer estado de Job, como dice Job 42, era mejor que el primero, pues ¿qué nos tiene que dar eso? Una esperanza espectacular. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros, ¿no? Evidentemente cada prueba va a ser más dura que la anterior, pero todo tiene un sentido. Vamos con este concepto a afrontar la lección. El domingo es uno de los momentos más duros, creo yo, que puedes afrontar. Llegar a un punto en el cual maldices o prefieres que perezca el día en que naciste. ¿Hasta qué punto debió estar Job sufriendo? Porque dice la lección que estuvo meses, con gusanos en su piel y con dolor y con llagas desde la planta del pie hasta la coronilla, constantemente. ¿Cómo el hombre tiene un límite, ¿no? Dice, yo es que ya prefiero no haber nacido. Vamos a leer Job 3, porque creo que he leído llega mucho más. Job 3 dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, un varón acaba de ser concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni resplandezca sobre él la luz. Reclámenlo por suyo las tinieblas y sombras de muerte. Repose sobre él un denso nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Que aquella noche la posea la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni figure en el número de los meses. Oh, que fuera estéril aquella noche, que no se oyera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no llegue, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos el sufrimiento. Y esto no lo dice así como yo estoy leyendo ahora. Eso lo dice sobre ceniza, lleno de llagas, lleno de gusanos, le pica todo el cuerpo, se tiene que rascar con tejas,
y dice esto. Seguro, yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos vivido unos momentos parecidos, ¿no? Es decir, ¿para qué estamos aquí si todo lo que me estoy encontrando en mi vida es horrible, constantemente? Aquí tenemos una cierta estabilidad, ¿vale? Pero hay zonas del mundo que están pasando realmente fatal, fatal. ¿Qué esperanza hay para estas personas? ¿Qué esperanza había para Job? Fijémonos cómo la lección nos hace una pequeña reflexión diciéndonos que esto no es ganas de suicidarse de Job, sino que Job maldice el día en que nació. Me gustaría hablar sobre esto. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Es lo mismo pensar en el suicidio que pensar en estar muerto o no haber nacido? Me gustaría que dieras vuestra opinión. Porque aquí hay dos conceptos muy interesantes, porque si recordáis, ¿qué le dice su mujer? ¿Recordáis lo que le dice su mujer? ¿Aún persistes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué le está diciendo a su mujer? Que se suicide. Que directamente corte con todo. Por lo tanto, ¿qué? ¿Que haga él de qué? De Dios. Que haga de Dios. Hasta aquí vivo, hasta aquí muero. ¿No? Que él diga, no, yo dirijo, yo digo cuándo acabo y cuándo empiezo. ¿Y qué le dice él? ¿Qué le contesta? Hablas como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. O sea, él reconoce que eso no debe ser. Sabe que eso es pecado, eso no debe ser. Y en cambio expresa su dolor poniendo ¿qué? Cuando explica de esa manera, lo que muestra es una total resignación. Él se resigna a lo que está sufriendo, a lo que está pasando, y que sea la voluntad de Dios. Pero él le dice a Dios, corta ese día, borra ese día, ojalá no hubiera sido ese día. Y siempre habla en condicional, si os fijáis. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no se cerró? ¿Por qué no? Si hubiera pasado. Incluso más adelante, en los capítulos siguientes, también habla de que él ve la muerte cercana. Porque claro, lo ve tan mal todo que ve la muerte cercana. Y también pide al Señor que ¿por qué no me perdonas ya mis pecados? ¿No? Él se ve muerto ya. Pero ansía el descanso. Ansía el descanso porque lo está pasando fatal. Aquí yo creo que estos dos matices se tienen que tomar, se tienen que tener en cuenta. Él no toma o no piensa en suicidarse. Simplemente se resigna a la voluntad del Señor, con una tranquila resignación, tranquila, todo como puede, ¿no? Pero hay una resignación a la voluntad de Dios. Lo toma de una manera diferente, que no es diferente de lo que la mujer le quiere hacer ver en ese momento. Aquí dice, por supuesto la vida es un don de Dios, existimos solo porque Dios nos creó. Nuestra misma existencia es un milagro que ha dejado confundida a la ciencia moderna. En realidad, los científicos no están siquiera en total acuerdo acerca de cuál es la definición de vida, mucho menos cómo apareció, o aún más importante, por qué surgió. Esto me recordó a una peli que vi cristiana, no es adventista, pero sí es evangélica, que habla que dice Dios no existe. No sé si alguien la ha visto esa película. Ahí se plantea no sé si es un caso real, no recuerdo, de un chaval que va a la universidad y le plantean que demuestre la existencia de Dios. Creo que fue un caso real. Y él busca información sobre esto y habla con alguien que ha estudiado sobre cuándo empieza la vida en el feto. O sea, en el feto, cuándo el corazón late, cuándo empieza a latir en el feto. Y no saben decir por qué ese corazón, que está sin latir, de repente recibe una chispa y empieza a latir. ¿No? O sea que nos hace ver que estamos en sus manos.
Estamos en sus manos, Él da la vida, ¿no? Y Él permite que se vaya. Estamos en sus manos. Y eso es lo que Job también estaba intentando expresar de alguna manera, mezclando esa desesperación con con aceptar la voluntad de Dios, todo junto, todo mezclado, ¿no? Y eso nos recuerda también el momento de angustia de Jesús. ¿Recordáis? Cómo Él, goteando sangre, le dice al Señor, si pueda ser, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. O sea, es un momento muy parecido a lo que Él vivía. Por eso decimos cómo Job está representando de alguna manera ese sufrimiento que Jesús vivió. Que no es igual, evidentemente, pero que con tantos rasgos humanos que podemos comprender, de enfermedad, gusanos, todo lo que nos está explicando, nos da una idea más poderosa para ponernos en su piel y pensar, Jesús realmente, si fue el pecado de todos, por aquí Él está sufriendo Él, pero el pecado de todos, o la enfermedad de todos, debió ser un peso enorme, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, la lección nos muestra un detalle que dice que, bueno, que Dios no permite que pasemos por cosas que no podamos superar, ¿no? Entonces eso es una promesa también. Pero nos recuerda que Jesús cargó con el pecado de todos y eso lo mató. Hizo que su corazón explotara. O sea, hasta qué punto Él muere por todo esto para que nosotros no tengamos que pasar por ello y simplemente nos pule con todo eso que estamos pasando, ¿no? De alguna manera. Creo que Él ya llevaba, yo creo que ha estado toda la vida cargando con el peso del pecado, porque cuando Él llegó aquí no solo había pecado. O sea, Él desde que era un crío que tenía conciencia, ya estaba cargando con el pecado de la humanidad. Lo que pasa es que cuando muere en la cruz es ya el sumum, es el todo, ¿no? Porque la suma de todo, porque Él ya hay escritos donde dice que Él estaba orando en el monte y Él ya notaba el peso del pecado de la humanidad. O sea que eso era un constante. Él era un constante, por eso tenía esa presión a diario, ¿no? 24 horas, porque claro, Él no podía estar aquí en esta tierra sin dejar de pensar en el pecado que había, de alguna forma. O sea que ya lo estaba cargando y lo está cargando todavía. Porque Bueno, ahora Él durante toda su vida... Lo que pasa es que la muerte de la cruz, yo creo, no sé si bien hay escritos que lo expliquen esto, pero yo creo que la muerte de la cruz es el sumum, o sea, es cuando Él, digamos, lo tiene que agrupar todo el pecado de toda la humanidad y eso le mata, pero Él ya estaba arrastrando pecado, por donde iba veía pecado. Y bueno, él venía para eso, ¿vale? Él vino para eso, para que se consumara lo que pasó en la cruz. Lo que pasa es que lo que es la absorción, para entendernos, del peso del pecado empieza pues en el Getsemaní. Lo que pasa es que durante toda su vida tuvo que afrontar o confrontar, evidentemente, el pecado que estaba a su alrededor, pero a partir de una empatía con el pecador, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto, para poder encontrar una solución a eso, ¿no? Bueno, para él ya dar venía, una oportunidad él ya al venía a hombre solucionarlo. de redimirlo, claro. Él ya venía a solucionarlo, ya venía con una misión, y su misión era esa. Lo que pasa es que, claro, tiene todo ese juego, ¿no? ese trabajo en el cual, a pesar de que él fue muerto por el pecado, pues esa muerte hizo que nosotros también fuéramos libres del pecado, o sea, fuéramos liberados del peso de la ley, ¿no? Digamos. O sea que todo eso, todo tiene un equilibrio. Dando una oportunidad a que el pecado se recondujera, fue el mismo pecado el que lo mató. Pero claro, hay personas que
dentro de la humanidad hay personas que van a aceptar y van a pedir perdón por ese pecado, van a bautizarse y van a tener su fe, dejando de lado el pecado, y hay personas que no, que seguirán abrazados al pecado, como hizo el demonio, ¿no? Como hizo el demonio. Sí. Y ese pecado fue el que lo mató realmente, ¿no? Porque no fue el pecado que se arrepintió. Todos. Claro. Todos los pecados mataron a... Todos los pecados mataron, pero unos pecados se arrepintieron, digámoslo así, y otros van a seguir en sus A ver, trece. todos estos pecados tienen consecuencias y tienen su peso. Y todos los pecados se consumieron allí. Lo Sí, que pero pasa unos es serán que... perdonados porque se arrepienten. el ¿no? arrepentimiento es perdón hacia mí, hacia el que, o hacia ti, o hacia el que, al que se arrepiente Claro. por ese pecado. Pero ¿por qué podemos arrepentirnos por ese pecado? Porque Él murió ahí. O sea, como Él murió esa muerte, que es la... Porque de la hecho sustitución de nosotros tu muerte también hemos segunda. nacido arrastrando cosas que quizás si yo fuera podido elegir no las fuera elegido también. Porque yo creo que él se ha dado cuenta de que a lo largo de la humanidad hay personas que han nacido heredando pecado y sin tener la culpa, entre comillas, hemos nacido con pecado nosotros, pero ya heredado. Entonces Todos. Jesús lo sabe eso. Todos. Por eso nos da la oportunidad también de que nos arrepentamos. A todos. Porque nosotros no hemos elegido eso. No, pero todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Por eso yo creo que Dios es tan bueno que está demostrando en el que Él tiene que perdonar el pecado también, porque hay personas que quizás nuestra condición no era la misma que Satanás, ¿no? Por eso está dando una oportunidad, por eso Él tuvo que dar su vida para poder redimirnos, porque si no, de alguna forma, muchas personas que si fuesen tenido la oportunidad de elegir, fuesen elegido no pecar, ¿no? Lo que pasa que ya viene, de alguna forma vamos arrastrando esa mancha, ¿no? A ver, hay que tener claro que estamos condicionados. Eso sí va a hablar, ¿no? Sí, creo que vale la pena recordar algo. El momento de la muerte de Cristo en la cruz es el mismo momento de la hora del sacrificio, que se hacía por tradición y por imposición divina. Y eso implicaba algo. Era el momento en el que Jesús sentía de lleno el peso de los pecados. Porque, ¿qué sucedía el momento antes de la muerte del animal? Simbólicamente, se transmitía poniendo las manos en la cabeza del pecador a la víctima. Por tanto, en esos momentos es cuando él recibe el peso de todo el pecado. En Getsemaní sí que nota el pecado, y sí, pero él está sufriendo por todo lo que ve venir. Por eso baja un ángel y le dice, sigue adelante, y le muestra todo lo que va a acontecer debido a ese paso que va a dar. Pero en la cruz él recibe absolutamente el peso de todo el pecado del mundo, y no solo desde Adán, sino hasta el último que viva en el momento del retorno de Cristo. Incluso, ¿qué tipo de pecados? Pues tanto los que son de arrepentidos como los de no arrepentidos. Y eso es lo que le produce la muerte. ¿Por qué? Y coincide justo en la hora del sacrificio. Claro. Entonces ahí se arregla todo. Se arregla todo, sobre todo los que se hayan arrepentido, evidentemente. Por eso está el juicio investigador en el cielo. A partir de 1844 se confirma si estas oraciones, si este arrepentimiento, pues es sincero o no es sincero. Se empieza por el pueblo de Dios. Y hasta ahora. Bueno, proseguimos con la lección de hoy. Vamos al lunes, que habla del descanso en la tumba. Él constantemente está pidiendo, está buscando descanso. De hecho, después de todo lo que le sucede, de todo lo que pierde, parece comprensible desde el punto de vista humano que busque ese descanso. Pero vemos como él dice aquí, nos recuerda la lección, dice, no obstante, nota lo que Job dice acerca de la muerte. Dice, si él hubiese muerto, entonces, ¿qué? Dice, el gozo del cielo, el regocijo por la presencia de Dios, tocar el arpa con los ángeles. No hay nada de esa clase de teología aquí. En cambio, dice, ¿qué dice Job? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces estaría en descanso. O sea, siendo uno de los libros más antiguos de la Biblia, por no el más antiguo, ya el concepto de la muerte como sueño
hasta que Cristo viene a resucitarnos, ya estaba instaurado, ya era así. No hay ningún tipo de teología extraña como la que nos pueden enseñar de que mueres te vas al cielo, o que hay un alma que pulula, etcétera, etcétera. O sea que ahí ya estaba claro. Nos recuerda las palabras que Cristo cuando hablaba de Lázaro se ha dormido, y luego lo compara con que Lázaro ha muerto, ¿no? O sea, nos recuerda cómo es este sueño de la muerte. Precisamente esto se constata de un modo claro en la resurrección de Lázaro. Fijaos que qué injusticia sería la de Dios si Lázaro, siendo un buen hombre, se muere y va al cielo, y al cabo de todo ese tiempo Jesús va y lo resucita. Sería una gamberrada, porque de estar en el cielo a tener que volver aquí, desde luego, vaya juicio divino más malo, ¿no? Entonces esto debería hacer pensar a la gente que cree que al final va a haber la resurrección en el cuerpo, pero haciendo venir las almas de los difuntos desde donde sea. Es que no cuadra para nada con el pasaje bíblico, y Job esto lo deja clarísimo. No, y es ilógico totalmente, sí. O sea que desde el principio ahí ha estado. Vamos a ver, dice la lección 5, dolor de otros. Aquí nos recuerda, nos habla de cómo, bueno, él está sufriendo su dolor, y evidentemente cada uno de nosotros sufrimos nuestro dolor y no sufrimos el dolor de los demás. Aunque podemos tener una cierta empatía por lo que están sufriendo los demás, siempre lo vemos desde la subjetividad de nuestro propio dolor. Entonces, eso es lo que me gustaría también hablar aquí ahora. Cómo cuando nosotros sufrimos algo en nuestras carnes, tenemos la tendencia a ser muy subjetivos. ¿Qué pasa? Que lo vemos desde dentro y miramos hacia adentro. Entonces siempre vemos todo lo que nos está haciendo daño, ¿no? Y mira este dolor, y mira este sentimiento, y mira este que me hace, y mira el trabajo que me pasa, y tal. Y siempre estamos como muy para adentro. Y eso nos hace ser muy subjetivos. Eso que de hecho Satanás quiere, que no haya una visión global y equilibrada de lo que nos está pasando. Si nosotros nos sumimos en esta subjetividad, entramos en una espiral que va hacia abajo, porque no hay posibilidad de estar estable. O sea, la posibilidad es o de hundirse o de crecer. No hay otra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos conseguir esta objetividad? Pues lo que decíamos antes, tenemos que salir de nosotros mismos en ese sentido. No podemos estar todo el rato considerando el yo, sino buscar siempre cuál es la voluntad del Señor. Esa resignación, que en la White habla de una tranquila resignación, o sea, cuando realmente estamos pasando por momentos difíciles, tenemos que mirarlo de manera tranquila y resignarnos con esa tranquilidad que tendría que darnos el hecho de ser cristianos. Y esperar como Job también esperó dentro de su sufrimiento, ¿no? Y recordad que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Siempre tendríamos que recordar eso, porque eso es lo que nos puede animar y ayudar a pasar esos momentos. Lo que nos da objetividad, ¿qué es? La palabra de Dios. Es lo que nos hace salir de nosotros mismos. Y cómo nos recuerda también, cómo Job llegó a la comprensión. Al final, recordáis, capítulo 41 creo que es, reflexionando sobre ¿qué? La creación, ¿no? Dios le habla, ¿no? Y yo hice las ondas, ¿y quién eres tú? Y yo hice exacto, Orión. ¿Quién eres tú para...? ¿no? Pero recordemos que no todo el mundo termina tan bien, entre comillas, como Job. Muchos mueren mártires. Y de qué formas, ¿eh? Pero sí es cierto que la victoria o lo que se le da después a Job, ya en vida, es una representación de lo que vamos a tener todos los salvos al final. Hayamos quedado como hayamos quedado aquí en la tierra. Por eso también lo que decíamos, la comparativa y la simbología del postrer estado con el anterior estado como Adán y Cristo, ¿no? Esa solución de lo que Adán pues, no hizo bien, ¿no? Y cuando Cristo viene como el postrer estado, como el postrer Adán, ya es para darnos la salvación a todos, ¿no? Pero sí que es verdad, evidentemente, que habrá gente que no superará, ¿no? Pero, ¿cuál debe ser
cuál debe ser la actitud de estas personas aunque no superen, ¿no? La actitud de confianza, ¿no? De que aunque en esta vida pues, no se vaya a arreglar, pues está pues, la vida eterna como promesa. Y que tener una mente así tan subjetiva lo que te provoca es ser una persona más bien depresiva. Sí, claro. Porque eso te lleva a una depresión, a ver solo lo negativo en tu vida, cuando realmente lo que una persona tiene que hacer es lo que dices tú, ser objetivo o estar en comunión con Dios, ¿no? Estar conectado con Él para que no pongas por primero sino tu vida, sino su obra, ¿no? Sí, ¿no? Te ayuda a salir de esa caja, de esa burbuja que al final se convierte en una espiral hacia adentro. Solo miras tu ombligo, ¿no? Evidentemente, de un lugar a otro, de una situación a otra, se pasa sobre todo por la oración y por el estudio, ¿eh? Luego está evidentemente todo el resto, ¿no? Todo lo que puede ayudar, que es evidentemente la buena alimentación, el ejercicio, todo eso va a hacer que la sangre corra por todo el cuerpo de una manera diferente y pienses diferente, ¿eh? Eso os lo puedo confirmar, ¿eh? En un momento dado que estás en una situación como que no ves nada, abres la ventana y te pones a respirar hondo o empiezas a hacer algún tipo de ejercicio y la sangre empieza a repartirse y el cerebro piensa de otra manera, ¿eh? Y tienes más ganas de orar y más de leer y todo es lo decíamos, una espiral, ¿no? O es todo o es nada, ¿no? O vas a buscarlo todo o al final lo vas perdiendo todo, ¿no? Entonces, nos toca elegir un lado u otro, ir hacia un lado o hacia el otro, hacia adelante o hacia atrás. No podemos estar plantados ahí, mira, yo no, a mí ni me llevan para adelante ni me llevan para atrás, no. Diciendo eso te vas para atrás. Me gustaría leer de la lección del miércoles los siguientes versículos de Job 7. Job 7 del 1 al 11. ¿No es acaso una milicia la vida del hombre sobre la tierra? ¿Y sus días como los días del jornalero? ¿Como el esclavo que suspira por la sombra? ¿Y como el jornalero que espera el salario de su trabajo? Y como el jornalero que espera el salario de su trabajo. Así he recibido por herencia meses de calamidad. Y noches de fatiga me fueron asignadas. Meses de calamidad, sin dormir. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mi carne está cubierta de gusanos y de costras terrosas. Mi piel hendida y abominable. Mis días han pasado más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver la dicha. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y habré dejado de existir. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar volverá a verle a él. Por tanto, no refrenaré mi lengua, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Está en un punto de desesperación total, ya viéndose el fin, y cómo reflexiona sobre esa lucha de la vida, ¿no? Como una milicia, ¿no? Como un jornalero que busca sombra. Creo que todos en algún momento hemos sentido esto. Pero me gustaría leer lo que Job mismo dice en Job 19, del 23 al 29, porque creo que es a lo que debemos aferrarnos para poder vivir en estas situaciones. Primero comprender lo que dice él, ¿no? Mi vida es un soplo. Por lo tanto no podemos perder el tiempo. Y fijaros, dice 19 del 23 al 29. ¿Quién me diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién me diese que se inscribiesen en un documento, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive.
Al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver de nuevo a Dios, al cual veré por mí mismo. Sigue íntegro, sigue con esperanza. Y mis ojos lo verán, y no los de otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas si decís, ¿cómo atraparle y qué pretexto hallaremos contra él? Temed vosotros delante de la espada, porque el furor de la espada se encenderá contra las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Aquí Job también había recibido la ayuda de sus amigos, los que le habían venido a visitar. Lo digo entre comillas porque de unido, como decimos aquí en Cataluña, lo que le dijeron. Y ahí Job se reafirma y dice estas palabras: mi Redentor vive. Esa debe ser nuestra esperanza. Nos hace una pregunta al final que dice: ¿de qué manera debería? Es que las palabras mi Redentor vive quiere decir que él ya sabía que Jesús tenía que venir a morir por él y por todos. Porque ¿cómo iba a ser redimido? Si no, iba a tener un sacrificio previo. ¿Qué hacía él por sus hijos? Por si han pecado, voy a presentar sacrificios. Sí. O sea, es que es de una profundidad tremenda. Está diciendo desde hacía un montón de años antes que tenía fe en que Jesús vendría, moriría y nos daría la salvación. Es brutal eso. Y siendo el primer libro de la Biblia escrito, eso que demuestra cómo Adán ya fue transmitiendo todo eso hasta Job. Y las estrellas, sí, está escrito en el cielo. Pero el pueblo judío perdió este rastro un poco, ¿no? Cuando se desviaron. ¿Un poco? Bueno, muy diplomático. Sí. Bueno, ha dicho que el pueblo judío perdió ese concepto. Bueno, de hecho lo perdió porque se basó más en el hecho de matar animales o el hecho del ritualismo como lo que realmente les liberaba, ¿no? Y entonces, al basarse exclusivamente en esa ley, perdían toda la base, lo que el Redentor realmente significaba. Y eso hizo que, evidentemente, el Espíritu Santo no pudiera trabajar en ellos y no reconocieran a Jesús como el Salvador. Bueno, de hecho, vieron que era el Salvador, pero no quisieron. Eso dice Elena White. La pregunta que nos hace miércoles dice: ¿de qué manera debería tu comprensión de la caída, la muerte y la promesa de la caída, la muerte y la promesa de la resurrección ayudarte a poner en perspectiva todo el tema de cuán rápido pasa la vida? Es lo que nos pasa siempre. Estamos muy metidos en todo lo que vivimos, en todo lo que nos pasa, en todo lo que nos sucede, tanto en nuestro cuerpo como en nuestro más inmediato alrededor, ¿no? Amistades, trabajo, etc. Todo eso nos consume. Y no permite muchas veces que tengamos una perspectiva. Por eso Dios nos dice: para y búscame, ¿no? Y esa palabra hay que recordar que era girar la cabeza hacia Él. Significaba girar la cabeza y buscarle. O sea que eso es lo que nos toca hacer. Como mínimo 3 veces al día de rodillas. Y luego mentalmente, constantemente. ¿Para qué? Para no perder la perspectiva. Para ver las cosas desde fuera. Es la única manera de morir al yo. Si no podemos morir al yo si lo vemos todo desde el yo. Si le damos vida al yo, pues no podemos verlo desde fuera. Lo que decíamos, nos da esa objetividad, que cuando tú eres objetivo, ¿no os pasa? Cuando tú ves una cosa y cuando ves las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, ¿no? Y te muestra una realidad, ¿no? Evidentemente te quedas, pues bueno, pues anodadado porque dices: ¡guau! Esto no puede ser. De entrada te quedas así como raro, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa? Lo ves de manera objetiva. Lo estás viendo fuera del foco que todo el mundo lo está viendo. Eso tiene que darte, primero, una tranquilidad, porque lo sabes y la verdad te hace libre. Y luego una responsabilidad, que evidentemente es explicar eso a todos los que te rodean, ¿no? Pero la perspectiva, la verdad también lleva a la perspectiva. No solo la oración,
y el estudio, también la verdad presente, lo que nos está pasando a nuestro alrededor y que realmente explica la palabra de Dios. La profecía. Cuando conoces la profecía, no sé si os pasa, pero parece como que todo el mundo va más rápido que tú. Aunque tú te sientes que el tiempo pasa rápido, te da la sensación que los demás van muy rápido. Y que tú que estás como viendo lo que está pasando. No sé si os pasa, es como ver, como si vieras una película. Pero realmente eres interactivo, la puedes ver y puedes actuar, ¿no? Pero es lo que nos pasa cuando paramos y miramos, ¿no? Es como bajar un momento del tren y ver cómo el tren se va moviendo, ¿no? Es decir, mira, el tren se va hacia un precipicio, ¿no? Entonces puedes avisar. Además, con una puntualidad que es impresionante, ¿no? Cómo trabajan. La manera como trabajan es de una puntualidad impresionante. Ellos no paran, es decir, su agenda va cumpliendo todos los pasos. Claro, cuando lo ves desde fuera, es esta sensación que es... No, y ves que la gente, sin darse cuenta, está siguiendo esa agenda. Yo, por ejemplo, lo veo en mis hijos. Veo como los que tienen hijos, pequeños sobre todo, están sometidos a esa agenda. No pueden ir más lento. Es ir a contracorriente. Porque ya se meten dentro de un carril, de un cauce que no los puedes sacar por ley. Entonces te toca formarlos, y formarlos muy rápido, para que corran el cauce y ellos mismos decidan salir. Porque ni los puedes sacar, ni los puedes obligar, porque luego se van, porque los obligas. O sea que es todo una lucha que es cuestión de planteárselo muy claramente. De hecho, ya nos lo recomiendan, de no tener prole en estos tiempos. De hecho, Elena White también nos recuerda que en los últimos momentos las cosas pasarían muy rápido. O sea, que si ahora nos parece que va rápido, luego irá mucho más rápido. O sea que, y nos van a empujar nuestros hijos. Dice Elena White que el Evangelio llegará a muchos padres por sus hijos. Por lo tanto, ¿Satanás creéis que va a hacer otra cosa? ¿Que es imitador del Señor? ¿Por qué toda esta historia con la familia? ¿Por qué esa obsesión con la juventud del papado? Porque yo recuerdo, cuando estaba en mi casa, bueno, cuando vivía con mis padres, aquí está mi padre, ellos estaban un poco a recepción de lo que yo aprendía en el colegio, de cómo iba yendo la cosa, y ellos un poco se enteraban de muchas cosas por lo que nosotros íbamos aprendiendo en el cole. Y ahora, no sé si os pasa igual, te llega el niño con una edad muy, muy temprana diciéndote que hay no sé qué tecnología y no sé qué aplicación y no sé qué para hacer no sé qué cosa. Y dices, ¿esto se puede hacer? ¿Todo esto se puede hacer? Entonces, ¿qué te toca? Te toca ponerte al día rápidamente, porque quieres saber dónde está tu hijo metido, ¿no? Pues un poco, cada época le toca lo suyo, ¿no? Pero no podemos perder el hilo. Si no, nos van a arrastrar. Fijaros lo interesante de Job 7, 17 a 21. Job 7, 17 a 21. ¿Qué es el hombre para que tanto de él te ocupes y para que fijes en él tu atención y lo inspecciones todas las mañanas y todos los momentos lo examines? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué mal puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para ti? ¿Y por qué no borras mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque luego dormiré en el polvo, y si me buscas de mañana, ya no existiré. ¿Qué es el hombre? Para que te preocupes de él. O sea que, fijaros cómo hay un concepto que se relaciona aquí, que es la preocupación con la prueba. O sea, un padre
cuando realmente muestra preocupación por su hijo, lo deja hacer lo que le dé la gana, que se espabile, o realmente le dice, oye, no, por aquí, no, por aquí, y mira, ahora te vas a quedar aquí sentado porque no has ido por aquí, y vas a aprender a comprender por qué tienes que ir por aquí. Y en ese momento ese chaval está sufriendo, ¿no? Esa prueba que está pasando él, ¿es para su bien o es para su mal? ¿No? Para su bien, ¿no? Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Dios reprende a quien ama, ¿no? En otras versiones dice, Dios castiga a quien ama. Es más duro oír esa palabra, ¿verdad? Pero es así. Y fijaros esa humildad que sale en ese momento, ¿no? Y dice, ¿por qué te preocupas tanto por mí? ¿Por qué me examinas cada día? ¿No? Hay una mezcla, ¿veis cómo todo el rato es una mezcla? Que cada versículo te sale una desesperación, pero luego te sale la esperanza, y luego te sale pues que comprende que la prueba le va a culpir. Es como una lucha constante del sufrimiento con la mente. Aunque también hace un poco el juego de palabras, queriendo decir, pero si no soy nada, déjame ya en paz, sí, ¿no? Sí, ¿Por qué sí. tantas cosas sobre mí? O sea, es una lucha realmente Constante. tremenda. Sí. Le dice ya eso, ¿no? Dice, ¿por qué no me perdonas ya y me liberas ya de mi iniquidad, ¿no? O sea que, por eso tenemos que darnos una oportunidad, todos, porque muchas veces nos machacamos muchísimo, nos pegamos muchos latigazos por pensamientos que tenemos, que son situaciones que los humanos pues reaccionan de maneras concretas, porque somos humanos, pero tenemos que comprender, o sea, perdonarnos. Que Job también tuvo esos pensamientos, y era recto ante los ojos de Dios, ¿no? Y Elena White nos habla del carácter de algunos apóstoles y realmente es para tener en cuenta cómo eran y cómo escondían sus defectos en Cristo. Luego nos recuerda Juan 3:16 y 1 de Juan 3:1, como Dios dio a su Hijo unigénito para que los que crean en Él pues tengan vida eterna, ¿no? Pero también nos recuerda que somos hijos de Dios también, coherederos con Él. O sea que todo ese sufrimiento que podemos estar pasando también tiene otra vez llevarnos ¿a qué? A pensar otra vez en qué, en las promesas, ¿no? Lo que hemos visto en el himno del principio, que nos promete que seremos hijos o que somos hijos de Dios en Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, somos coherederos, como nos dice también la palabra de Dios, con Él. Por eso oramos al Padre, porque con Él somos, en Él, como Él. Fijaros, porque estamos en Él. Como estamos en Él, pues es como si se viera a sí mismo. Cuando el Padre nos mira a nosotros, si estamos en Cristo, ¿a quién ve? A Él, ¿no? Pues como son muchos Él, ¿no? O sea, lo interesante es como si nos pusieran una funda y viera a Cristo. Entonces somos coherederos con Él y hermanos con Él, ante el Padre, ¿no? Y a la vez Él es Dios. Por eso es la unión del Padre con su pueblo. Por eso con un brazo, dice Elena White, coge a la humanidad y con el otro coge el trono de Dios, y por eso podemos presentarnos ante Él. Es muy bello. Testimonios para la Iglesia dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué valor se le concede al hombre? Por la transgresión, los hijos de los hombres quedaron sujetos a Satanás. Pero por el infinito sacrificio de Cristo y la fe en su nombre, los hijos de Adán son hechos hijos de Dios. Al asumir la naturaleza humana, Cristo elevó a la humanidad. Claro, en Él podemos, al orar, ponernos ante el trono de Dios. O sea, atravesar el velo del lugar santísimo y desde aquí
estar allí por Él, por el sacrificio. Un lugar donde solo entra ¿quién? El sacerdote. ¿Y quién es el sacerdote? El sumo, Jesús. Por lo tanto, si no estás en Él, no puedes entrar. Es como la codificación, ¿no? Si no estás codificado en Cristo, no puedes pasar la barra de seguridad. ¿Eh? Muy bien. Pasamos ya para acabar la lección del viernes. Si alguien quiere decir algo, evidentemente lo puede decir, ¿eh? Algún comentario, cualquier cosa. Aquí, nos habla de una cita, de un escritor, pero yo creo que esto no hace falta comentar mucho. Más que nada que, este escritor no consideraba a Cristo como a Dios, evidentemente, sino como un ser humano particular, cosa que después destrozaría toda la esperanza que estamos hablando ahora mismo, ¿eh? Ya no habría unión. Ya no podríamos acceder al Padre, nada, de nada, ¿eh? La pregunta cuarta de las preguntas para dialogar es la única que quizás me gustaría que también vosotros colaborarais. Dice, analiza lo que nos enseña la cruz acerca del valor de la humanidad aún de una sola vida. Aún de una sola vida. Aquí me gustaría recordar ese concepto que seguro que sabéis, como en la web nos recuerda, que solo por ti o por mí, solo por uno, ya hubiera sucedido esa muerte en la cruz. Que al orar el Señor considera como si solo tú oraras a Él. Que está por ti como si solo tú estuvieras en el mundo. Sí, o sea que la vida es preciosa. ¿No? Life is beautiful. A veces no nos damos cuenta, pero es digna de protección cualquier vida, ¿no? Por ínfima que nos parezca o por despreciable que nos parezca, tiene un valor impresionante, ¿no? Se ha pagado un precio muy alto por cada uno de nosotros, ¿eh? Muy bien, pues hasta aquí la lección de hoy. Si alguien quiere hacer algún comentario, si no ya pasaríamos a himno o a oración. Vale. Os ponemos de pie. No sé. ¿Alguien quiere hacer una oración? Luis, por ejemplo. ¿Tienes el micro cerca? ¿Te ha tocado? Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la escuela sabática que nos has dado hoy. Gracias por permitirnos reunirnos todos los hermanos en este día sábado sagrado. Gracias por todos los conceptos que hemos podido entender mejor. Y gracias por cuidar de nosotros, por haber dado tu vida por nosotros, la vida de tu Hijo, y por permitir de esta manera que todos, si queremos, podamos acceder a la salvación. En el nombre de tu Hijo Jesús, perdónanos todos nuestros pecados y danos la vida eterna que nos has prometido. Amén. Amén.